En primer lugar, y antes de empezar, quiero retirar mi enhorabuena a las organizadoras de estas ya 7ª jornadas, que tan bien lo están haciendo. Y en esta ocasión voy a hablar de algunas cuestiones que dejé en el tintero, ¿no? Fue una pena no poder participar por razones de baja y tal el año pasado en estas jornadas, y que me parecen que ya tienen un grado de consolidación muy, vamos, encima de proyección dentro de la sociedad, bastante interesante, ¿no? Y yo creo que, bueno, como algunos de ustedes saben, y aunque me permito recordarlo, el derecho eclesiástico del Estado es aquel sistema del ordenamiento jurídico que estudia el hecho religioso, esto es, la manifestación individual y colectiva de la libertad religiosa en el ámbito civil. Pero ¿qué es lo que hace que un sector del ordenamiento sea calificable de derecho eclesiástico? En esto el derecho eclesiástico se diferencia de otros sectores bien caracterizados del ordenamiento jurídico. El criterio diferencial no es el tipo de norma, como es el caso del derecho constitucional, o la relación entre unos hechos determinados y las leyes, como sucede con el derecho penal. Tampoco es la actividad de la administración o la actividad de los particulares o la profesión de los sujetos, como sucede con el derecho administrativo o el derecho civil o el derecho mercantil. ¿Cuál es entonces el criterio diferencial? Que es aquello que hace que un factor de orden jurídico sea calificable de derecho eclesiástico. Lo primero que debe advertirse es que estamos ante una cuestión que obedece a una delimitación científica de orden histórico, no por criterios necesarios, es decir, que nazcan necesariamente de la misma naturaleza de la ciencia o de la materia estudiada, sino por criterios contingentes, aunque eso sí, razonables y con fundamento in re. Pienso que el derecho eclesiástico del Estado es un derecho interno del Estado. Voy a poner los países de la Unión Europea. Es un derecho interno del Estado, y así se configura nuestro ordenamiento jurídico. La libertad religiosa como derecho fundamental en el artículo 10.2 de nuestra Constitución, y en los artículos 14 y más específicamente en el artículo 16 de la Constitución española, los puntos 1, 2 y 3. Antes de la libertad religiosa en el ordenamiento civil español les he hablado en este foro en alguna ocasión, y ahora yo quiero exponerles a ustedes que, siendo el derecho eclesiástico, como lo está leyendo además en la declaración del acta final del Tratado de Ámsterdam, que la Unión Europea respete y no perjudica el estatuto reconocido en virtud del derecho nacional a las iglesias y a las asociaciones o comunidades religiosas en los Estados miembros, la Unión Europea respeta asimismo el estatuto de sobre todo las organizaciones filosóficas y no confesionales, pues no es impensable un derecho eclesiástico internacional. Dan pie a esto ya en el siglo XVIII las declaraciones y pactos internacionales que tratan de la libertad religiosa y de la discriminación por factores religiosos, como es el Acta de Maryland, de la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1976, la Declaración de los Derechos del Hombre, bueno, esto es en América, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1979 en Europa, en Francia, y apenas una década más tarde la Declaración de Virginia, en 1791 entra en vigor las 10 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos de América, y la primera enmienda reconoce la no confesionalidad del Estado o la libertad religiosa de los ciudadanos. Con esto, los padres de la Constitución pretenden garantizar el ejercicio de la libertad religiosa, y reza la primera enmienda: el Congreso no aprobará ley alguna que establezca una religión como oficial, ni prohibirá el libre ejercicio de las mismas. En el siglo XIX, en Europa, perviven los principios westfalianos por influencia de las declaraciones que he mencionado, pero por influencia de las declaraciones que he mencionado se produce una disminución del rigor de la confesionalidad y
la libertad religiosa, que ya es tratada como un derecho fundamental del ser humano que el Estado está obligado a reconocer y tutelar. No se la considera incompatible con la confesionalidad, sino que las dos conviven. Un ejemplo del que acabo de decir son los debates de Cortes de la Constitución española de 1869, donde se establece por primera vez en España la libertad de cultos para los residentes, para los extranjeros residentes en España y para los españoles que así lo reclamen, ¿no? No me voy a alargar más en este aspecto, que por lo demás es profundamente interesante y revelador de la altura intelectual de la época e incluso de las relaciones internacionales de la época, ¿no? Lo que caracteriza al siglo XIX en la mayor parte de los territorios europeos es la confesionalidad, y esta supone la consideración por cada Estado de una religión oficial, católica, evangélica o protestante, esto dentro del ámbito europeo, ¿no? Que da lugar a sucesivas normas de tolerancia, de libertad a favor de los extranjeros, lo mismo que les acabo de comentar en torno al artículo 21 de la Constitución Española de 1869. Este proceso, en general, en Europa resulta muy lento y complejo, y sus principios se asentarán como pilares básicos de los Estados europeos. Pero el sistema liberal de separación de la Iglesia y del Estado no supone autonomía o independencia de las confesiones entre estas y el Estado, ¿no? El Estado, además de establecer la separación entre lo estatal y lo religioso en su dimensión institucional, intenta borrar los signos religiosos o confesiones en el ámbito público. La confesionalidad del Estado asumió en algunos países la total oposición a todo, supuso en algunos países la total oposición a todo lo religioso. Tanto las iglesias católicas como las iglesias evangélicas, luteranas, protestantes no son proclives al liberalismo del siglo XIX, en absoluto, como lo demuestra la condena que hace el Papa Pío XI en un documento que se llama Syllabus de 1864, en el que condena todas las formas de liberalismo, que reducen la religión a la esfera de las conciencias y eliminándola de toda presencia en la vida social, tal y como pretendían las corrientes doctrinales que propugnan el nuevo confesionalismo estatal. Existía desde hacía varios siglos ya un instrumento de relaciones de la Iglesia con el Estado, el concordato, o sea, un tipo de tratado internacional, ¿no?, en el que una de las partes es la Santa Sede. La Iglesia Católica procuró regularizar a través de concordatos sus relaciones internacionales para conseguir un régimen de coexistencia para que los ciudadanos pudiesen vivir en libertad el cumplimiento de los deberes para con la Iglesia y el Estado, ¿no? A lo largo del siglo XX, el conflicto entre el liberalismo y la confesionalidad, o dicen liberalismo, laicismo y confesionalidad, yo prefiero no hablar de laico, ¿no?, por varios motivos, ¿no? Uno es porque es difícil traducirlo a otros idiomas, y por otro porque laico es una palabra que surge en un contexto religioso. O sea, laico dentro del ordenamiento canónico es quien no es religioso. O sea, para que me entiendan ustedes, hablando que no tiene unos votos que no es ni cura ni monja, y acabamos antes, ¿no? Para definir lo que son clero regular, clero secular, órdenes regulares, órdenes seculares, y entonces esos son los religiosos, los laicos son los otros, ¿no? Entonces, ya utilizar una palabra de un contexto religioso para una cuestión es muy peligroso, como se está demostrando continuamente, ¿no? Ya en el siglo XX, dicho, la Iglesia Católica toma postura oficial sobre la libertad religiosa, y antes de que los movimientos
O sea, ya antes de que los movimientos, sobre todo en Europa, con la Revolución Francesa de 1979, se habían producido en torno de la tesis de la separación de la Iglesia del Estado, la Iglesia Católica ya había empezado en el año 495 con la carta del Papa Gelasio al emperador Teodosio, ¿no? Y siguió con una cuestión, con una encíclica en el Concilio Vaticano II que se llama Dignitatis Humanis, ¿no? Que declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa, consistente en que los hombres deben estar inmunes, les leo la encíclica, de coacción tanto por parte de los particulares como de grupos sociales en la esfera pública y en la privada, declarando que el derecho a la libertad religiosa se funda en la dignidad misma de la persona humana y que debe ser reconocido por el ordenamiento de forma que se convierta en un derecho civil. Esta doctrina implica que la libertad religiosa es un derecho del ser humano fundado en su dignidad de persona, que el hombre debe estar libre de coacción para poder actuar conforme a su conciencia y que este derecho debe ser reconocido y tutelado por el derecho civil. Muchas iglesias cristianas, no solamente católicas, en paralelo con el Concilio Vaticano II, asumen la defensa del derecho fundamental de libertad religiosa, ¿no? En la actualidad, el multiculturalismo, ya lo diré, ¿verdad?, supone una multiplicidad de culturas obligadas a convivir en el mismo contexto social, del que nacen problemas de entendimiento, ya que el pluralismo religioso supone la necesidad de una convivencia entre personas de distintas religiones, por lo que resulta inadecuada la confesionalidad estatal basada en la unidad de credo religioso, y por tanto los estados han de definirse y actuar como neutrales y por tanto respetar y garantizar la autonomía de las confesiones. Lo que lleva a afirmar que los estados teocráticos o ateos que cierran las puertas a la libertad religiosa es un anacronismo contrario a la justicia. Así pues, todos los sistemas de relaciones entre la Iglesia y el Estado en el siglo XX, XXI, se pueden reducir a este esquema. Sistemas de confesionalidad sin libertad religiosa. El Estado reconoce como oficial una religión y no reconoce la libertad religiosa de sus súbditos, ni las demás confesiones. En el caso de varios estados monistas, en su mayoría de religión musulmana, ¿no? Sistemas de confesionalidad con libertad religiosa. El Estado reconoce como oficial una religión, pero acepta y garantiza la libertad de los demás, ¿no? Como es el caso de Inglaterra y algunos países de Europa que veremos, porque que en su momento, cuando se formaron como tales países en el siglo XVI, adoptaron los principios de cuyo rey y cuyo religio, o sea, los súbditos abrazaron la religión del rey, ¿no? Sistemas no confesionales con cooperación. Ninguna confesión tiene carácter oficial, pero todas están reconocidas como tales en la esfera pública. Poseen personalidad jurídica y se reconoce la tutela de la libertad religiosa y los poderes públicos cooperan en el cumplimiento de sus fines con carácter social. Sistemas aconfesionales. Se suelen llamar laicos, pero ya les he dicho que lo de laico yo lo tengo muy claro. Sistemas aconfesionales con libertad religiosa, ¿no? Tradicionalmente, ya les he dicho, se llaman laicos, hoy laicistas también, que es el extremo más esto, en los que los fenómenos religiosos no se les concede relevancia jurídica ni civil, pero sin embargo reconocen y garantizan la libertad religiosa individual y colectiva, ¿no? Como es el caso de Francia. Sistemas laicos aconfesionales sin libertad religiosa. El laicismo no confesional se convierte en la religión del Estado. Hoy perdura con diferentes matices en países que generalmente tienen a un régimen comunista, ¿no? Como es el caso de Corea del Norte, o en otra manera cada vez se está diluyendo esto más, ¿no? En China, ¿no? Mi experiencia de China es que esto cada vez está más diluido, pero bueno. Resulta obvio que tanto el primer sistema de
confesionalidad y libertad religiosa como sistemas aconfesionales y libertad religiosa no son viables a estas alturas del siglo, ¿no? Pero estas jornadas son europeas y de esto les voy a hablar. No sin antes recordar que los regímenes fascistas y su desprecio por el ser humano provocaron en las Naciones Unidas la necesidad de recordar al mundo el valor del individuo y adoptaron la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, pero esto no basta para internacionalización del derecho eclesiástico. El método del derecho es un método casuístico y consiste en que haya casos, conflictos de intereses, disposiciones que den lugar al efectivo ejercicio individual y colectivo de la libertad religiosa. Y esto depende de la soberanía del Estado, como ya se lo habrán aburrido de ver este cartel que les he puesto aquí, ¿no? Y eso es lo que recoge la Unión Europea, ¿no? Tal vez en el único sitio donde se puede vislumbrar hoy por hoy, en estas alturas del siglo XXI, bueno, alturas, es el comienzo del siglo XXI, turbulento comienzo como todos los siglos, algo de internacionalización del derecho eclesiástico es justamente en la Unión Europea. Y eso que dice, es para cada Estado, pero bueno, ya esto lo vamos a ver ahora mismo, ¿no? Y con ejemplos, como nos han dicho en la conferencia anterior, del Estado de España, ¿no? Bien, porque es un logro que haya, después de un hito histórico, que países de un mismo entorno geográfico, antes enemigos, decían unirse, aunque sea por motivos económicos, y aunque los derechos fundamentales como la libertad ideológica, religiosa y de culto no se recogieron en los tratados fundacionales de la Unión, es con el Tratado de Maastricht con el que se consigue, en 1992, una unidad política que va más allá de lo económico, reforzando las relaciones de los ciudadanos de los distintos estados que forman la Unión. El Tratado de Maastricht, reforzado por el Tratado de Ámsterdam, con la intención de hacer respetar los derechos fundamentales por parte de los estados y de fijar una normativa donde se reconozcan inequívocamente los derechos fundamentales. De esta manera, la libertad religiosa se ha ido considerando en Europa como una de las libertades públicas sustanciales en un Estado del derecho, a través de un proceso de evolución llevado a cabo en estos 30 años, ¿no?, de vigencia de la Unión Europea. Pero tiene su punto de inflexión en el año 1999, cuando el Consejo de Europa propone iniciar la redacción de una Carta de Derechos Fundamentales, que es la Carta de Niza del año 2000. La Unión Europea, esto es que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se incluye en la Constitución de la Unión Europea del 7 de diciembre no estoy diciendo bien. Esto es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es del 7 de diciembre del 2000 y que culmina con el Tratado de Lisboa, que es del año 2007, ¿no? A través del cual la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea es vinculante para todos los Estados miembros de la Unión Europea. Como se puede apreciar, la libertad religiosa en la Unión Europea es relativamente, o sea, el hecho de las libertades, el hecho del reconocimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es relativamente reciente. Estamos hablando del año 2000, año 2007, ¿no? Y lo que es muy interesante sobre todos estos efectos y efectos del derecho eclesiástico es que la jurisprudencia que se extracta del Tribunal de Estrasburgo, ¿no? Bueno, en el Tribunal de Estrasburgo hay un problema también, ¿no? Yo pensaba que la anterior conferencia, bueno, esto es más o menos del estilo, ¿no?, pero se iba a hablar un poco, hay un problema con las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, que es el margen de discrecionalidad del Estado en la aplicación
de la sentencia, la ejecución de la sentencia de Estrasburgo, ¿no? El margen de apreciación estatal. Y en concreto, el margen de apreciación estatal en los casos de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que afectan al ejercicio individual y colectivo de la libertad religiosa y que se deja al arbitrio de los Estados miembros la ejecución de las sentencias, ¿no? Y que, bueno, es muy interesante este tema, el margen de apreciación estatal. Hay muchas resoluciones en este aspecto, pero no va a ser el objeto de esta conferencia hoy porque no me va a dar tiempo a todo lo que me he preparado de este asunto, ¿no? Entonces, en el siglo XXI ya hemos visto que conviven de Europa, lo ven aquí en el mapita este, conviven 28 países. Y vamos a ver un poco por encima, ¿no?, las constituciones de estos países, ¿no? Hay varias formas constitucionales, ¿no?, en las relaciones Iglesia-Estado. Es importante ver cómo están definidas las constituciones Iglesia-Estado en las relaciones Iglesia-Estado en las constituciones, porque claro, en caso de un conflicto de intereses, si hay una Iglesia de Estado, por decirlo de alguna manera, aunque haya libertad religiosa, como es el general en todas las constituciones europeas, puede dar lugar a discriminaciones, ¿no?, serias discriminaciones entre si una de las partes pertenece, por decirlo de alguna manera, a la Iglesia del Estado y otra no, ¿no? Bien, esto desde este punto de vista es interesante, ¿no?, unido al margen de apreciación estatal, ¿no? Se pueden dar, y se dan de hecho todavía, muchas desigualdades en estos temas, ¿no? Y digo desigualdades, pero tampoco podemos llamarles así desigualdades, porque es una cuestión de los ordenamientos jurídicos de cada país de la Unión. Pero, bien, entonces, en las relaciones Iglesia-Estado hay unas constituciones que son confesionales. En Finlandia, por ejemplo, dice la ley de la Iglesia, se establecerá la forma de organización y administración o sea, es la propia Constitución la que desarrolla una ley para la Iglesia de Finlandia. ¿Ven, no? La ley de la Iglesia se establecerá en la forma y administración de la Iglesia evangélica y luterana. La regulación de la ley de la Iglesia y el derecho de iniciativa sobre la misma se regirá por lo establecido en la mencionada ley. Esto lo pone en la Constitución. Es decir, que el propio Estado da la ley que va a regir. Bueno, eso sí, todos no pierdan de vista a lo largo de esta exposición, o sea, de la exposición constitucional, que en toda Europa, por la Carta Europea de Derechos Humanos, porque en principio también se reconoció los derechos humanos de 1948, la Organización de Naciones Unidas, y por un largo etcétera que he intentado resumir antes, la libertad religiosa es admitida en todos los Estados de la Unión. Es más, algunas constituciones se han tenido que reformar en este aspecto para poder entrar a formar parte de la Unión Europea, ¿no? Y algunas no forman parte de la Unión Europea también por el tema del estatuto religioso. Bueno, yo creo que es el estatuto religioso y varias cosas más. De eso nos podía hablar muchísimo. Bien, en Dinamarca la Constitución establece que la Iglesia evangélica y luterana es la Iglesia nacional danesa. Fíjense usted que estamos hablando ahora mismo de países que desde luego no son sospechosos en absoluto de ser tercermundistas, vamos, para que me entiendan hablando. Bien. Luego en Suecia, la reforma constitucional última de Suecia no establece religión oficial, pero obliga al rey a observar, a profesar el luteranismo, ¿no? Mira, de acuerdo con la disposición expresa del artículo 2 del instrumento de gobierno de 1809, estoy leyendo lo de ahí arriba, el rey profesará siempre la fe evangélica pura, tal y como fue adoptado y explicado en la Confesión de Habsburgo, inalterada, y en la resolución del sínodo de Uppsala del año 1593. Los príncipes y princesas de la Casa Real serán educados en la misma fe y dentro del reino quedará excluido todo derecho de sucesión a cualquier miembro de la familia real que no posea dicha fe. Ya está leído.
Bien, en el Reino Unido consiste en dos sistemas, ¿no? Por un lado, Escocia, Irlanda del Norte y Gales, donde no hay iglesia oficial, y por otro lado, Inglaterra, donde se reconoce un modelo de iglesia-estado, ¿no? La iglesia oficial de Inglaterra es la iglesia anglicana y la cabeza de la iglesia coincide con la jefatura del Estado, la reina, ¿no? En este caso la reina, que se encarga del nombramiento de obispos, arzobispos y de representantes de la Iglesia en las instituciones políticas de la Cámara de los Lores y de los Comunes, ¿no? Esto hace que Inglaterra sea un sistema hoy en día casi monista, casi monista, bueno, un monismo distinto al monismo precristiano, pero bueno. Bien. Esto, el caso de, más o menos, bueno, aquí lo tiene, ¿no? Considerando los lores, su majestad, se lo han leído, ¿no? Considerando que los lores espirituales intemporales y los comunes reunidos en Winchester, representar legal y plena y libremente, estamos, se lo leen ustedes, bien, vale. Más o menos se hacen una idea, ¿no? Yo no sé por dónde voy. Ah, aquí está, reino. Usurpando y ejerciendo el poder expresar, encarcelando y procesando a varios perlados, todo esto es... bien, vale, no, ya dejo Inglaterra, más o menos se han hecho una idea, porque creo que sí. Otro modelo de, a ver, de esto. Como lo tengo aquí distinto, otro modelo que no es exactamente confesional, pero rozando, es el caso de Grecia, ¿no? El modelo no responde a una iglesia exactamente de iglesia de Estado, que sea una iglesia oficial, pero se reconoce a la iglesia ortodoxa griega como iglesia dominante, ¿no? La jefatura del Estado no coincide con la jefatura de la Iglesia. Para ser presidente de la República no es necesario en absoluto la adhesión a la fe ortodoxa, pero antes de asumir las funciones de presidente de la República griega, tiene que realizar un juramento que parece implicar cierta adhesión a la fe dominante, la fórmula de juramento de presidente, ¿no? La Constitución reconoce la libertad religiosa de los helenos, pero queda prohibido el proselitismo, la objeción de conciencia, y en la práctica esto conlleva a que es muy difícil armonizar la libertad religiosa en los que una de las partes es el Estado, ¿no? De ver la religión dominante de Grecia, la Iglesia Ortodoxa Oriental de Cristo y la Iglesia Ortodoxa de Grecia, que reconoce como cabeza a nuestro Señor Jesucristo, está indisolublemente unida en cuanto al dogma a la Gran Iglesia de Constantinopla y a las demás iglesias cristianas ortodoxas, observando inmutablemente como las demás iglesias los santos cánones apostólicos y sinódicos, y así como las tradiciones sagradas. Esto es la Constitución leída, o sea, recortar y pegar. No se pone a disposición del párrafo anterior el régimen eclesiástico establecido en cierta... No se opone a las disposiciones del párrafo anterior el régimen eclesiástico establecido en ciertas regiones del Estado. El texto de las Sagradas Escrituras es inalterable y queda prohibida su traducción oficial en otra forma de lenguaje sin previo consentimiento de la Iglesia Autocéfala de Constantinopla. Es como si en la Constitución española pusiera que la edición de la Biblia más tal es esta, ¿no? O sea, esto es de ahora, no es del el artículo 3 de la Constitución. Es autocéfala y es administrada por el Santo Sínodo, compuesto por todos los obispos en funciones y por el Santo Sínodo permanente, que llevado de aquí está constituido conforme al prescrito tal. Ven. Todo esto es de la Constitución, ¿no? Bien, de Grecia. Pues más o menos se hacen una idea de Grecia. Ahora voy a ir... El último estado así confesional que queda es Malta. Que me queda, creo que es Malta. Malta dice... A ver, Malta, que es que yo soy de ratón. Soy un torpoán para esto. Malta dice: la religión de Malta es la católica apostólica romana, y tanto, y además tiene Malta
Siempre lo explico. 300, mis alumnos ya lo saben, 366 iglesias, una para cuando el año es bisiesto. Católicas, ¿no? Dice, la religión de Malta es la católica, apostólica y romana. Las autoridades de la Iglesia católica, apostólica y romana tienen el deber y derecho de enseñar. No hay, o sea, es obligatoria la enseñanza de la religión, lo mismo que en Dinamarca, ¿eh? Una la católica y la otra la luterana. Entonces, pero bueno, de todas maneras, la Iglesia y el gobierno la Iglesia Católica y el Gobierno han ido firmando acuerdos, sobre todo en materias de religión, porque la Iglesia Católica no está de acuerdo con esta confesionalidad de Malta porque, como les he dicho antes, lo del documento de la Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II pues va en contra un poco de estos temas de confesionalidad del Estado en coordinación también, o sea, en correspondencia con lo del Papa Gelasio del siglo V. Y la Iglesia ha establecido con Malta algunos, como diciendo, o sea, ustedes en mis cuestiones de enseñanza no se meten, las organizo yo, que pasa. Bien. Luego, otro grupo de estados, por agruparlos de alguna manera, ¿no? Se suelen llamar laicos, pero yo les llamo no confesionales. Y, bueno, la no confesionalidad por excelencia, más que no confesionalidad, bueno, es que Francia se declara, Francia es Francia, ¿no? Francia se declara, a ver dónde toma Francia, ahora la he perdido. Malta, Grecia. Francia es una república laica, laïcité. Claro. En Francia se utiliza la palabra laica en la Constitución, o sea, en la Carta de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1979, porque Francia era también, como España, defensora de la fe católica. Y el rey de Francia era defensor de la fe católica. Entonces, no, laica, no, nosotros no queremos saber nada con lo religioso, y por eso se introdujo este término en la Constitución francesa, pero para decir que no es de ninguna confesión, ¿no? Entonces, la ley de separación, en 1905, la ley de separación entre la Iglesia y el Estado, abolió el concordato que tenía Francia con la Santa Sede del 1801 y pone fin a los cultos reconocidos, ¿no? La religión no es considerada como un asunto de interés público y las confesiones no forman parte de las instituciones políticas, lo que hace que en Francia todo el tema relacionado con la libertad religiosa sea piramidal, es decir, yo mando, ustedes no llevan velo porque yo lo mando y ya está, no quiero ninguna explicación más, por ejemplo. Por eso un ejemplo corriendo. Bien, luego la Constitución de ahora la Constitución de Irlanda. Irlanda, a pesar de que hace referencia, ahora no encontré Irlanda, a pesar de que hace referencia a el su preámbulo, que no lo tengo aquí copiado ahora, a la Santísima Trinidad, y a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y en las relaciones Iglesia-Estado-Irlanda, en el artículo 44, el Estado reconoce que se debe homenaje del culto público a Dios poderoso, el Estado reverenciará en su nombre, respetará y honrará la religión, la libertad, bueno, la libertad de conciencia y ahora mismo es un tema de no confesionalidad del Estado. Lo único que el Estado se compromete a no subvencionar ninguna religión, el Estado reconoce homenaje al culto público, a Dios Todopoderoso, el Estado reverenciará su nombre, la libertad de conciencia y libre profesión tal, y el Estado no se compromete a no subvencionar ninguna religión. Es un sistema de no confesionalidad total, Irlanda, que hasta hace poco Irlanda ha sido un país católico, apostólico y romano. Bien, en Italia, la Constitución italiana consagra los acuerdos. A ver, ¿dónde tengo Italia? Es que yo te prometo que no sé, yo lo había ordenado, pero ya lo he desordenado otra vez. A ver, Irlanda. Que no lo encuentro ahora mismo.
Bueno, pues ustedes se lo creen lo que les voy a decir, y si no, buscan en las constituciones, ponen en el ordenador constituciones europeas, ya está, y ahí temas, relaciones Iglesia-Estado, y ahí les ponen los artículos. O sea, no tienen mayor... yo le prometo... aquí está, es que lo tenía ordenado. Pero es que lo desordenado es subir una al decir antes otra, ¿no? Pero me parece que hay otra de Italia. El Estado y la Iglesia Católica son... la Constitución italiana consagra los acuerdos con las confesiones religiosas como un instrumento de cooperación entre el Estado italiano y las mismas, y por lo demás la Constitución propugna la separación de la Iglesia y del Estado, la igualdad entre las confesiones y la libertad de conciencia. A pesar de ello, es evidente la diferencia de trato que hay en Italia de la Iglesia Católica y de otras confesiones, ¿no? Es un poco parecido a España, ¿no? Y a Portugal. Todos estos sitios son parecidos. El Estado y la Iglesia Católica son cada uno en su propia esfera, independientes y soberanos. Es que si ustedes se fijan un poco, es muchas veces la Iglesia Católica la que se ha empeñado en esto, a pesar de lo que parezca, ¿no? Lo que parezca no solamente digo la Iglesia Católica en sí, ¿no? La Santa Sede en sí, lo que parezca también por las actuaciones de sus miembros, no solamente, ¿no? Todos tendrán derecho a profesar libremente la fe religiosa, para tal, esto lo ven de Italia, ¿no? El Estado reconoce que debe homenaje al culto público. No, esto es Irlanda, ya está. Más o menos el caso de Portugal, ahora tengo que buscar Portugal, coincide también con España y con Italia, en su pasado confesional católico, y las relaciones entre la Iglesia y el Estado se rigen por un concordato del año 2004, que es un concordato relativamente reciente. Más reciente es el concordato de la Iglesia Católica con Marruecos, ¿eh? O sea, que es que no tiene que ver... yo estoy buscando ahora Portugal, la libertad de conciencia y religión, Portugal. La libertad de conciencia, religión y culto se enviola la libertad de conciencia. Y España, aunque tiene un pasado confesional, hasta la Constitución de 1978, no todas las demás constituciones, menos la de 1931 de la República, son confesionales, de religión católica, apostólica y romana, y pagan los impuestos del culto y clero. Pues siguen siendo ¿cómo diría yo? No, vamos, se admite la libertad religiosa en España ahora mismo, ¿no? Y se hacen pactos con las confesiones, pero la Iglesia también tiene, desde el punto de vista, un régimen, vamos a decir, de privilegio, ¿no? Porque está reconocido así en la Constitución, en el artículo 16, y porque se reforma un tratado internacional que es en concordato de 1953 con los acuerdos entre la Iglesia y el Estado español de 1992, que tiene el carácter de, 1979, del 3 de enero del 79, que son tratados internacionales, por tanto ley marco, que reforman un concordato que es un tratado internacional. Bien, de España ya hablaremos en otro momento. Luego hay una serie de países como Alemania, Austria, Países Bajos, Austria, Luxemburgo, Bélgica, que comparten una clara tendencia hacia la pluriconfesionalidad, o sea que admiten varias confesiones, aunque se definen como estados no confesionales, ¿no? En realidad, determinados comportamientos y determinadas cuestiones, como en Bélgica o como en Alemania, en torno a, por ejemplo, Bélgica, pues bueno, Bélgica puede regular, ¿no?, algunas cuestiones de las iglesias
Por ejemplo, dice el artículo 21, el Estado no tiene derecho de intervenir ni en el nombramiento ni la incardinación de los ministros de ningún culto, ni prohibirles la comunicación con sus superiores ni la publicación de sus escritos, salvo en este último caso por responsabilidad ordinaria en materia de prensa y de publicaciones. Es decir, que se pueden meter en las cuestiones de... los ministros, lo que digan los ministros en una predicación de un cura o en de un obispo o en un documento pontificio que no, o me da igual, o de la Iglesia luterana, la Iglesia evangélica, o sea, hay cierto intervencionismo, ¿no? Lo mismo que en Alemania, lo mismo que en Austria, ¿no? Y, por ejemplo, Alemania y Austria recaudan impuestos para las confesiones religiosas. Y en Luxemburgo hay dotaciones presupuestarias para las confesiones religiosas también, ¿no? Y en general en estos países las religiones que tradicionalmente han estado o han sido o se han dado con motivo de la creación de los países, ¿no? De la formación de los reinos, y han seguido hasta ahora, y con la interrupción de la Segunda Guerra Mundial y tal. Bueno, todo esto, todos estos países, las confesiones dominantes tienen la consideración de corporaciones de derecho público, o sea, como si fueran ayuntamientos, como si fueran cabildos, como si fueran... No, bien. Luego ya está el grupo de confesiones de la Europa del Este, ¿no? Tengan en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, los países de la Europa Occidental centraron sus esfuerzos en reconocer la libertad ideológica y religiosa en sus normativas, algo que no ocurrió en los países comunistas, y que optaron por una legislación de prohibición absoluta de las... es que he puesto Croacia porque es el último en entrar ahora. El último que ha entrado en la Unión Europea. Salvo optar por una legislación prohibición absoluta de prácticas religiosas, salvo Albania, y esta normativa tuvo que cambiar al incorporarse a la Unión Europea, ¿no? La República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, me parece conceder igual importancia a lo religioso que a lo ideológico. Sin embargo, reconocen autonomía a los grupos religiosos, ¿no? Todas estas constituciones, ¿no? Las religiones están iguales ante la ley, separadas del Estado, serán libres de conformidad con la ley para abrir escuelas, instituciones por la declaración. Bueno, ahora sale España. Aquí tiene el artículo 16, que eso lo saben. Austria, Alemania, todo esto ya se las he dicho rapidito por no leerlas, siempre cometo el mismo error, pero bueno, Rumanía, Bulgaria, todas estas, ¿no? De todas maneras hay preferencias de unas confesiones con otras, como por ejemplo es el caso de Polonia, ¿no? En Polonia, por ejemplo, dice que todas las... ¿Dónde la tengo? A ver. Que todas las constituciones son... O sea, que todas las religiones son iguales, pero... O sea, no lo voy a encontrar. Da igual. Luego lo miren ustedes, como les he dicho antes. Pero, por ejemplo, tiene distintos mecanismos legales para la Iglesia Católica, que se hará por vía de concordato o por vía de tratado internacional, que tiene mayor rango que las relaciones con otras confesiones distintas a la católica se harán conforme a la normativa parlamentaria, para que me entiendan. O sea, como o sea que hay cierta... La Constitución polaca reconoce la forma en que están reguladas las relaciones con las confesiones religiosas, con la Iglesia Católica se llevará a cabo mediante los acuerdos internacionales con la Santa Sede. Por el contrario, las relaciones con las demás confesiones se determinarán por leyes adoptadas entre los representantes adecuados y el Consejo de Ministros. Esto produce una situación de desigualdad que, junto con la enseñanza de la religión en las escuelas, hace del polaco un sistema muy similar al español, pero claro, el español es por herencia del pasado y el polaco es, bueno, también, pero nuevo, ¿no? Bien, respecto a la separación de la Iglesia y del Estado, pues ha prevalecido dos tipos de estos, ¿no? Letonia y Hungría, que el Estado está desvinculado de los grupos religiosos, y otra más amplia, como la República Checa, que tiene en cuenta la libertad de conciencia y entiende que el Estado no debe ir unido a una ideología exclusiva o a una
bueno, lo tengo, o a una religión en concreto, ¿no? Aunque Bulgaria no conoce tampoco, por ejemplo, el caso de Bulgaria, no conoce ninguna confesión como estatal, en su constitución describe a la ortodoxa griega, lo tengo por aquí, pero como la constitución, o sea, como la iglesia tradicional del pueblo búlgaro, ¿no? En Rumanía el tema es muy parecido, al de Bulgaria, ¿no? por tradición histórica sobre todo, y bueno, se puede afirmar en realidad que todos los países últimos, bueno, que de la antigua esfera comunista, se puede afirmar que son pluriconfesionales, ¿no? Pero no son confesionales estrictos sensu, salvo el caso de Chipre, porque es que el caso de Chipre, aunque hay libertad religiosa en Chipre, ¿no? Pero ustedes, el caso de Chipre, la comunidad griega comprende a todos los ciudadanos de la República que sean de origen griego y cuya lengua materna sea el griego, o que compartan las tradiciones culturales griegas o sean miembros de la Iglesia Ortodoxa griega. O sea, son greco-chipriotas los que son de la Iglesia Ortodoxa griega, y son turco-chipriotas los que son de la Iglesia musulmana. La Iglesia turca comprende a todos los ciudadanos de la República, sean de origen turco, por ejemplo, ¿no? Para que lo vean. La comunidad turca consiste tal, y aquí. Bien, vale. Luego, ¿qué es lo que pasa, no? En definitiva, yo creo que todos los países de la Unión Europea admiten la libertad religiosa como derecho fundamental y se recurre a instrumentos de colaboración con las confesiones que ya se dejan vislumbrar en los ordenamientos de los miembros de la Unión, ¿no? Aunque sea una cuestión de Estado y de soberanía popular el tema religioso, hay directrices de la Unión, bueno, notas de la Unión mejor, ¿no? Que se reflejan, por ejemplo, sin ir más lejos, en el Real Decreto Español de España del 594 del año 2015, por el que se regula, se cambia por fin después de 30 años el registro de entidades religiosas, ¿no? Y entonces en este registro de entidades religiosas, en el texto consolidado, dice: igualmente la reforma se inscribe, o sea, habrá de que se inscribe dentro de las reformas propuestas por el Tribunal Constitucional de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2001, y ya saben ustedes que para ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos es imprescindible haber agotado todas las vías nacionales. Y entonces, apoyándose en esta sentencia del 2001, dice: igualmente, la reforma se inscribe en las directrices que marca la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa de la Oficina, de la Organización de la Seguridad para la OSCE, ¿no? Y la Oficina para la Democracia de las Instituciones y Derechos Humanos, la ODIHR, en su 59 sesión plenaria, celebrada el 4 de junio del 2004, les leo texto consolidado de la Ley del Registro de Entidades Religiosas de España, ¿no? En la sesión que tuvo lugar el pasado 13 y 14 de julio del 2014, en la que se reconoce la importancia del derecho a adquirir y mantener la personalidad jurídica y la imposibilidad de que los diferentes estados puedan imponer sanciones o limitaciones a los grupos religiosos que impidan la adquisición de personalidad jurídica mediante su acceso se pueden poner sanciones a los estados, sanciones o limitaciones a los grupos religiosos que impidan la adquisición de la personalidad jurídica mediante su acceso al registro. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido en numerosas sentencias que el registro es uno de los más importantes aspectos del derecho de asociación. Esto es, que las restricciones al derecho de obtener la personalidad jurídica por parte de los grupos religiosos son contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos, en concreto por violación del derecho de asociación y del derecho a la libertad religiosa. La adquisición de la personalidad jurídica constituye un derecho para las entidades religiosas, según expresa el Tribunal Constitucional Español, en este caso la sentencia 46/2001, siendo que en nuestro sistema dicha adquisición se produce por el acceso al registro de entidades religiosas, tal y como
se señala más arriba, ¿no? Dice el decreto. La nueva normativa que se enmarca, es lo que pone, pero eso se lo he puesto ahí en la filmina, la nueva normativa se enmarca igualmente en las orientaciones de la Unión Europea sobre el fomento y protección de la libertad de religión y creencias aprobadas por el Consejo de la Unión Europea el 24 de junio del 2013, cuando afirmaba que el requisito del registro se debe configurar como un medio para facilitar el ejercicio de la libertad de religión o de creencia. Es decir, que poco a poco se va introduciendo, en efecto, que es lo que se trata, en nuestra legislación, como en los demás países de la Unión, cuestiones que de alguna manera internacionalizan el derecho eclesiástico. Nada más, muchas gracias. Es que yo estaba viendo que era hora. Bueno, pues muy bien, está bien. Bueno, ahí primero yo creo que ha sido una conferencia interesante, sobre todo ver todo el despliegue de todos los Estados miembros de la Unión Europea, porque uno a veces piensa que hay muchos estados que no son confesionales, y como se ha podido ver, pues hay bastantes estados europeos que todavía la separación de poderes entre Iglesia y Estado pues no está de ninguna manera dividida, tan clara. Eso incluso en los países nórdicos, por ejemplo, ¿no? Donde yo creo que se aprecia la tendencia de la religión luterana frente a países del sur, que son más católicos, y luego muy interesante lo de los países del este, porque obviamente tienen también, aparte de Polonia, el caso de Polonia, que es católico, pues los países del este como Rumanía, ¿pero Polonia Bulgaria, la Constitución es católica? No, me refiero a la mayoría, vamos, a un porcentaje importante de los practicantes de religión, como tú bien has puesto, pues también aparece esa influencia. Un alumno polaco que tenemos nos ha dicho que ahora mismo está el gobierno, que el gobierno polaco debe ser súper católico, nos ha dicho que está en pugna con el Tribunal Constitucional, que no debe ser nada católico. ¿Hay alguna pregunta antes de...? Bueno, yo solamente tengo una muy concreta, y es en este panorama religioso que nos encontramos inserto en Europa, y que ahora pues realmente pues se están planteando problemas también de xenofobia por cuestiones religiosas con la cuestión de los refugiados. Me gustaría simplemente que qué pasaría con el tema de Turquía, si en un momento entra, que hay una población importante islamista, y que bueno, justamente el tema de Polonia, que ahora acabas de ver, que se ve un enfrentamiento, ¿no? Por un lado los polacos más ortodoxos católicamente hablando, frente a otros grupos minoritarios de religión, que empieza a haber toda una serie de confrontaciones. Entonces quizás me gustaría saber el parecer, más que nada, una opinión personal sobre esto. Bueno, pero esto más que yo pienso que por lo que sea tiene que haber, bueno, pero vamos a ver, esto no es de derecho, porque de derecho eclesiástico es resolver casos concretos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y lo demás nada, porque ya sabe muy bien que a nosotros, a los de derecho, nos toca lo malo, lo peor, resolverlo. Donde está todo lo peor, donde está todo infectado, y tenemos que... Pero mi opinión personal es que se llegará a tiene que haber un diálogo entre estas religiones, interreligioso, y decir, bueno, pues admitimos estas... porque claro, el problema es que quieren manifestarse exteriormente. Y el problema del Islam es que es un problema que no tenía que ser tal, ¿no? O sea, el problema o como tú hablas, por ejemplo, de los refugiados, o habla, por ejemplo, de lo de Turquía. Yo creo que esto se tiene que solucionar hablando, y se puede solucionar perfectamente, siempre y cuando estas religiones que son monistas, que juntan el Estado con la religión, sepan. Pero claro, son interpretaciones distintas, pero son interpretaciones... El Islam, el problema que tiene es que tiene muchas interpretaciones. Entonces hay interpretaciones que no, que efectivamente... el problema es ese. El problema es cuando una interpretación del Islam es monista. Entonces se junta el Estado con la religión, y a estas alturas de la vida, en el siglo XXI, no se puede juntar el Estado con la religión. O sí, porque nunca se sabe. Hay países ahora mismo que en el mundo, que hace tiempo eran muy... Irán y tal, ¿no? Eran perfectamente están modernos, y ahora, por un tema de confusión entre la Iglesia y el Estado, se están volviendo menos modernos.
por ejemplo, derechos de las mujeres y todo, ¿no? Y claro, ese es el peligro, pero yo pienso que es que los refugiados es otro tema. Los refugiados hay que admitir su religión y tal, ¿no? Y luego ver si se integran o no se integran, porque muchas veces el problema es un problema de integración y es de hablar. Pues no. Yo creo que sí, yo creo que se acabará juntando Turquía perfectamente, porque siempre has... En cualquier caso, el diálogo es fundamental. Yo también en ese sentido estoy de acuerdo. Los conflictos se deben dirimir en primer lugar ante el diálogo y después pues ya se vería, buscando soluciones por lo menos que se aproximen las partes a la hora de dialogar y después, aunque obviamente es complicado. Sí, pero claro, es que es un rollo porque es un diálogo, por un lado interconfesional, por otro lado político, y debieran de estar separados completamente. O sea, lo que no se puede plantear en una Europa del siglo XXI es decir, que propongan que sea la religión una parte del Estado. No se puede, es que hoy en día, en ese sentido, hemos evolucionado hacia otros criterios, ¿no? Con mucho respeto a nuestros ancestros, pero menos mal. Muchas gracias. Hacemos ahora, si les parece, una pausa.